Mi nombre es Carla y les voy a hablar sobre la definición de torsión. La fuerza o torsión, ya que es una derivada, suelen representar una interacción dinámica del mecanismo con otro cuerpo rígido y puede surgir de un contacto entre partes pertenecientes al mecanismo y entidades externas. Una fuerza puede ser de empuje o bien de extracción y que provoque un cambio en el movimiento de traslación de los objetos. Esto nos da el ejemplo de que torsión y fuerza es una derivada prácticamente. Entonces nuestro ejemplo sería como cuando usamos una matraca para poder quitar un dado o apretarlo simplemente. Entonces aplicamos la fuerza para ponerla en el dado y girar para sacar el dado. A esto se refiere con fuerza o torsión. Y ya mencionando esto, vamos a hablar sobre el par torsional y se define como la fuerza aplicada a un cuerpo a una distancia perpendicular a un eje tal que se genere como él la rotación alrededor del mismo. El par de torsión se mide con newton metro y su símbolo es N mayúscula y N minúscula, el cual es derivado de las magnitudes fundamentales, longitud de masa y tiempo. Es decir, que calculamos con 1 N mayúscula, N minúscula, es igual a 1 kilogramo metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Así es como se mide el par de torsión. La definición de los medidores de torsión, como su nombre le indica, estos aparatos son elementos de presión capaces de determinar el nivel de torsión óptimo de un eje longitudinal, según las características que se desean que éste aporte al sistema del cual es parte, que los medidores de torsión también son llamados medidores de ángulo de rotación, ya que la intención es torcer un elemento, es justamente hacerle rotar sobre su propio eje. Este tipo de artefactos es usado principalmente en el ámbito automotriz, en el ámbito industrial, perdón, y muy especialmente en la industria automotriz. Además de los medidores de torsión, muy relacionados a los torquímetros, en la mecánica automotriz, tiene la función principal de indicar el ángulo en el que se está llevando a una pieza aplicando una torsión. Bien, ahora pasaremos con los tipos de medidores de torsión. En este caso existen diferentes tipos de medidores de torsión. Sin embargo, aquí detallaremos los que son más usados en el campo de la mecánica automotriz y el campo de industrial. En este caso, empezamos con el medidor de torsión con torquímetro. Es el tipo de medidores de torsión o goniómetros automotrices más comunes que existen debido a su simpleza y facilidad de uso. Consta de básicamente un disco indicador de ángulo de rotación sobre el cual se encuentra un acople donde se alinea el torquímetro y en la parte posterior ocupa un acople para los dados de las turcas o tornillos a ajustar. También en su parte inferior posee una pequeña palanca llamada apoyo, la cual sirve para brindar estabilidad al apartado una vez que es usado como puente entre el torquímetro y los tornillos a los que se les debe dar un ángulo de torsión determinado. El principal uso dado a estos medidores es el de, se les da aplicación de apriete angular en los tornillos de ajuste de la tapa de cilindros o culatas del motor.
El siguiente es el medidor de torsión imantado. Su configuración es muy similar a los de los medidores con cabezal para torquímetro y es que este también posee uno, el cual se ubica igualmente sobre un disco indicador de ángulos de rotación. La diferencia es que este se acopla al cabezal de pernos y tornillos mediante imanes, de ahí su mismo nombre, que es un medidor de torsión imantado. Los medidores de torsión imantados son especialmente requeridos al momento de hacer un apriete en un ángulo específico a un tornillo perteneciente a un sistema de engranes o piezas móviles que determinan el óptimo funcionamiento de máquinas y vehículos. Potencia y fuentes de luz son equipos de medición que se pueden usar tanto de manera separada como en manera conjunta. Un medidor de potencia óptica o PM es un dispositivo utilizado para medir la energía en una señal óptica, pulso óptico que puede ser creada por un equipo o una fuente de luz y que viaja a través de la fibra óptica. El OPM consta de un sensor calibrado, las unidades de visualización y medición. Los medidores de potencia permiten realizar pruebas en longitudes de onda en redes de fibra óptica tanto monomodo y multimodo. También se pueden utilizar para realizar mediciones de potencia óptica absoluta y mediciones de pérdida relativa. Por otro lado, una fuente de luz simula las señales de datos, video y voz ópticas, lo que las convierte en un componente indispensable en un proceso para medir diferentes redes de fibra óptica, ya que permite realizar mediciones sin la necesidad de un equipo activo, lo cual lo hace indispensable para mediciones en campo. Igualmente puede generar señales en diferentes longitudes de onda, ya sea monomodo y multimodo. Uso de medidor de potencia y fuente de luz. Para probar el rendimiento de extremo a extremo de un sistema de fibra óptica se necesitan dos equipos portátiles, un probador OPM y una fuente de luz. La fuente de luz envía una longitud de onda por la fibra y en el otro extremo del cable el medidor de potencia lee esta luz o nivel de fibra óptica y determina la cantidad de pérdida de señal, dado que la pérdida de fibra óptica varía con la longitud de onda. Los medidores de potencia óptica deben de usar la misma longitud de onda que la utilizada por la fuente de luz. Por ejemplo, si la fuente de luz funciona a una longitud de onda de 1300 nanómetros, el medidor de potencia óptica también debe de configurarse para pruebas de 1310 nanómetros. Equipos de medición para fibra óptica. Iniciamos con el localizador visual de fallas. Este es un equipo sencillo y de bajo costo, pero tiene una gran utilidad al momento de comprobar la continuidad de un enlace de fibra óptica. Los localizadores visuales de fallas utilizan un diodo láser que emite una luz visible a 650 nanómetros, la cual viaja a lo largo de la fibra óptica con la intención de comprobar si la luz es capaz de recorrer un enlace de principio a fin. Si este láser no alcanza el final del enlace, significa que hay una ruptura o una doblez en la fibra óptica. El segundo ya es un medidor de potencia y de fuente de luz. Este equipo incluye ambos módulos, el medidor de potencia y su fuente de luz, como lo dice, en un solo dispositivo. Este combo de fuente de luz más medidor de potencia ya le permite medir una pérdida en la fibra óptica, así como una potencia absoluta en su enlace. El segundo ya es un explorador de fibra óptica. En este equipo, además de medir la distancia de un enlace y ser capaz de detectar hasta 8 eventos al mismo tiempo, es un equipo
poco más avanzado y por lo tanto no cuenta con una memoria interna para almacenar los datos de medición. El cuarto ya sería un reflectómetro óptico en el dominio, llamado OTR. Se trata de un equipo de medición para enlaces de fibra óptica más completo en el mercado, ya que permite determinar la pérdida del entorno de reflectancia, atenuación y distancia de un enlace, además de detectar los eventos que se presentan a lo largo de la fibra óptica. En pocas palabras, al momento de evaluar la eficiencia y el desempeño de una red óptica, el OTR es la mejor herramienta y alternativa, ya que en un solo equipo se incluyen todas las funciones necesarias para realizar un análisis integral de la misma fibra.